del fiscal superior de Cataluña y la decisión que ha tomado el fiscal general del Estado. Bueno, a mí la verdad que en Ciudadanos en general no nos gusta opinar sobre las actuaciones judiciales o de la Fiscalía porque creemos que tienen que ser independientes, pero cuando la Fiscalía se pone a opinar políticamente, evidentemente sí que valoramos eso, ¿no? Yo creo que el fiscal tiene mucho trabajo en Cataluña contra la corrupción, tiene muchísimo trabajo para perseguir los delitos de algunos partidos políticos como para meterse en estos jardines, ¿no? Y a mí me parece que la Fiscalía no debe estar para opinar, ni para buscar marcos legales paralelos, ni para decir cómo deberían ser las preguntas en una consulta. Por tanto, me parece lógico que el fiscal general, que fue el mismo que depositó la confianza en este fiscal y que le nombró, pues pueda ser el mismo que le llame a capítulo para una posible destitución en caso de que mantenga esas afirmaciones. A mí me parece que están fuera de lugar, que es un error sin duda, igual que lo fue hacerse una foto con Artur Mas y reunirse con él para hablar de corrupción cuando lo que hay que hacer es perseguirla y quizá no hablar con los perseguidos o con los investigados, ¿no? Es decir, hay dos cosas de las que he dicho que a mí me sorprendieron en su momento. La primera, ese pacto contra la corrupción donde se sentaban los miembros del Ejecutivo y los representantes de la Justicia, que yo nunca entendí, lo acaba de nombrar usted, y en segundo lugar, que ayer salieran desde el Ejecutivo defendiendo a este fiscal, diciendo que hay cosas más graves y que defender simplemente un referéndum soberanista, pues que no tiene ninguna complejidad y que lo puede hacer perfectamente. Bueno, yo creo que evidentemente desde el gobierno catalán, cuando ya alguien llama al jefe de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia, la Oficina Antifraude y el Tribunal de Cuentas catalán para hablar de corrupción, cuando CIU está siendo investigada precisamente por la Fiscalía en varios casos, no como el de la ITV y otros, me parece absolutamente fuera de lugar. No, la separación de poderes tiene que existir y Montesquieu ya sabemos que algunos lo mataron en España, pero sería bueno resucitarlo y no pisotearlo, ¿no? Y en ese sentido nos parece mal, en su momento ya lo dijimos que no nos parecía bien, pero esto que ha dicho creo que es un escalón, y hablar de política, un fiscal no tiene que estar para hablar de política, y mucho menos hablando de política buscando marcos legales paralelos al actual y dando, digamos, propuestas, soluciones, o en este caso incluso propuestas de preguntas para una consulta. Yo creo que este fiscal es el mismo que tiene que hacer cumplir la ley en Cataluña, el mismo que ante un posible referéndum ilegal, un supuesto referéndum ilegal, tendría que actuar seguramente si hubieran comisión de delitos, y por tanto yo creo que queda muy tocado por esas declaraciones, y es normal que Torres Dulce pues llame a capítulo y ya veremos si acaba destituyéndolo o no. Por tanto, me parece lógico, y dicen que es una injerencia del Estado. Yo matizo, no es que sea una injerencia del Estado, es que es el Estado. Es decir, el fiscal forma parte del Estado y es un nombramiento de la Fiscalía General, es jerárquica, y hay un nombramiento hecho por el fiscal general, que es Torres Dulce, ¿no? Ayer un representante de Convergencia decía que se puede hacer una alternativa al referéndum, que es convocar elecciones anticipadas y que vaya incluido, que en definitiva sería un plebiscito. Yo decía que era un farol. Yo creo que tal y como están las encuestas no se atreverán a hacer esas elecciones anticipadas. Es posible, pero el separatismo juega cuanto peor mejor, es decir, está jugando una situación en la que España está muy débil, tanto gobierno, oposición, jefatura de Estado, economía, todo es una España bastante débil en estos momentos, y eso yo creo que lo quieren aprovechar la situación de debilidad de nuestro país para crear este tipo de follones, hablando claro. Y yo creo que esas elecciones anticipadas serían un fraude de ley, en tanto en cuanto se utilizaría un proceso autonómico convocado con el censo electoral por el presidente de la Generalitat para construir una especie de referéndum con un único punto, dicen, del programa electoral, que sería la declaración de independencia unilateral. Claro, esto es la vía kosovar, para que nos entendamos, es decir, buscar una declaración de independencia unilateral, que sería desde luego un conflicto político, social y económico brutal para España en estos momentos, y a mí me parece que hay que tomar nota porque esa es la propuesta oficial ahora mismo de Oriol Junqueras, de una parte de Convergencia, y yo le pregunté precisamente en nombre de Ciudadanos de esto a Artur Mas en el último pleno, sesión de control, y no descartó esa posibilidad. O sea, están barajando esto, eso es una locura desde el punto de vista político, porque sería un conflicto de unas dimensiones brutales, y desde luego lo están planteando como una opción. Tiene usted razón, que quizá no se atrevan porque saben que por esa vía tendrían que, incluso CIU ya veremos si iría juntos en las elecciones o se presentaría con Esquerra. Yo creo que es todo muy confuso, pero desde luego peligroso este planteamiento. Pues señor Rivera, líder de Ciudadanos, muchas gracias, muy buenos días.